Hemos hablado anteriormente que a partir de los 12 años ya los niños van cambiando a nivel emocional, físico, en sus pensamientos, en las capacidades y habilidades incluso que van adquiriendo. La forma de pensar y la manera también de emocionarse es distinta. Por tanto, no podemos tratar de modificar un comportamiento de la misma forma para un niño preadolescente de 12, 13 e incluso 17 años, igual que como pudiésemos cambiar la conducta o modificar la conducta de un niño de 4, 5 o 10 años. Es necesario por ello entonces entender algunas de las características propias de la adolescencia, formas, maneras, entender qué es lo que sucede también en el contexto tanto emocional como a nivel de pensamiento del adolescente para poder aplicar algunas herramientas o técnicas que nos ayuden primero a conectar con ellos, a integrarnos de alguna mejor manera y también para poder ir cambiando algunas conductas que consideremos también que sean necesarias modificar. Para empezar, necesitamos tener claro y terminar de comprender que la adolescencia es esa etapa principal donde los niños van buscando su propia identidad personal, que es muy separada de los demás. Es decir, ya no están dependiendo de papá o de mamá a nivel de identidad, ¿verdad? Están buscando su propia esencia. Entonces, esta identidad o esta esencia es lo que les va preparando para asumir sus propias responsabilidades y obligaciones. Por tanto, necesitamos tener bien claro esto. Ellos se están identificando ya no precisamente a partir de otros, sino que están buscando su propia identidad. Como ya en otras ocasiones hemos hablado también, a partir ya de los 11, 12 años, los niños van buscando otra forma para resolver los problemas, para plantear soluciones, de pronto para ir viendo cómo solventar o responder a las situaciones que se le presentan. Ya no actúan de la misma manera que actuaban antes, porque su pensamiento está marcando un paso diferente y también sus emociones de alguna forma también están surgiendo con mayor intensidad. Entonces necesitamos partir de esto y tenerlo claro, recordar que precisamente esta etapa va a ir marcando el comportamiento de nuestros niños, pues preparándose para la adolescencia concretamente. Entonces necesitamos entender que el comportamiento que ellos están teniendo no es pues porque de pronto quieren fastidiarnos la vida o quieren hacernosla pasar mal. Su comportamiento está orientado en base a los cambios que están viviendo, cambios emocionales, cambios de pensamiento, cambios también en su mismo contexto, sus relaciones, su socialización, todo está cambiando. Entonces, esos comportamientos que le vemos que de pronto a nosotros nos quitan, ¿verdad?, la paz o nos dan dolor de cabeza, son precisamente fruto de este movimiento, de estos cambios que hay. Aquellos que se logran adaptar más fácilmente, pues tendrán comportamientos también más adaptados. Y hay que entender pues que esto va ligado también a cómo han tenido la experiencia en los años anteriores, cómo ha sido el estilo de crianza, lo que ya hemos ido aprendiendo, lo que hemos ido hablando. Depende mucho de eso también cómo se va viviendo la adolescencia. Entonces tengamos claro que no es porque nos quieren hacer mal, ¿verdad? O sea, pasar mal el rato, que se comportan de esa manera, sino porque simplemente están viviendo estos cambios y están tratando de asimilarlo, algunos mejor que otros. Una de las principales quizás características o vivencias que vamos teniendo con la experiencia con nuestros adolescentes son las discusiones. De pronto entramos mucho, ¿verdad?, en este debate o en esas discusiones con ellos y pues realmente no es que sean tan malas, podríamos decir, o tan desafortunadas. Obviamente sí son discusiones más para ir comprobando un poco el pensamiento o incluso las opiniones. ¿En qué sentido podemos decir que son favorables? Precisamente porque nosotros nos volvemos ese campo de entrenamiento donde ellos pueden ir poniendo en práctica aquello que están aprendiendo. Es decir, con nosotros es que se van entrenando en ir asumiendo estas obligaciones, estas responsabilidades, ir de alguna forma también organizando sus ideas en estos cambios que están teniendo.
Entonces, cuando discutimos, pero cuando discutimos positivamente, también vamos generando esta posibilidad de aprendizaje. Y es aquí donde tendremos también como una de las principales claves para poder comunicarnos con los adolescentes. Cuando ellos discuten con nosotros, cuando de pronto están los regaños por parte nuestro, cuando no nos entendemos tan fácilmente o cuando entramos de pronto en estos debates en base a los comportamientos, es precisamente cuando nos están dando un mensaje y nos están diciendo, ya no me traten como un niño, o sea, ya no, una niña, ya no soy un niño o una niña, ya estoy creciendo. Entonces, ¿qué es lo que está marcando esto? No precisamente que van a tener ya una independencia o una libertad de pronto muy grande, sino que necesitamos comprender que el tratar diferente es precisamente empezar a tratarlos como unas personas que están madurando. Es decir, necesitamos de pronto argumentar, dar razones. Ya no solamente podemos decirle a un adolescente, hace esto porque sí, ¿verdad? O te tenés que comportar de esta manera porque lo digo yo y yo soy tu mamá o tu papá o tu abuela, ¿verdad? O porque necesitas respetarme o tenés que respetarme. Esas no son razones. Necesitamos empezar a razonar, a precisamente hacer esa discusión de ideas. ¿Por qué ellos se tienen que comportar de esta manera? No es porque sí. Démosles las razones concretas y esto es lo que nos están pidiendo. Cada vez que encontramos esas confrontaciones o lo que nosotros consideramos la típica rebeldía, precisamente nos están diciendo esto, ¿no? Explíquenme, díganme, denme las razones, porque precisamente a diferencia de un niño más pequeño, su cerebro está necesitando estas razones también. Es decir, a partir de los 11, 12 años, el cerebro también del adolescente está cambiando y necesita precisamente que le den estas razones. Necesita ir comprendiendo si se va a comportar de una manera u de otra, necesita saber por qué. Esto le va a permitir también poder asimilar ese nuevo aprendizaje. Dar la confianza también al adolescente es sumamente importante. Hemos entendido que somos nosotros también un campo de entrenamiento para ellos como adultos. Nosotros como adultos estamos de alguna manera también poniendo en práctica, ¿verdad? Esas habilidades, que ellos puedan poner en práctica con nosotros sus nuevas habilidades. Entonces, es a partir de eso que también necesitan que vayamos dando un poco más de confianza. Confiar en que tienen la potencialidad y la capacidad para hacer muchas cosas. Dar el espacio también para que se puedan equivocar y seguir también ese mismo entrenamiento de estas habilidades. Algo que es muy importante también en esta etapa es el hecho que ellos están descubriéndose a sí mismos, porque es un campo nuevo el que están experimentando. Están teniendo cambios, su físico cambia, sus emociones cambian, su pensamiento, todo lo están viviendo de forma distinta, entonces necesitan descubrirse a sí mismos. Cuando empiezan a descubrirse, ellos van a necesitar incluso tiempos a solas. Vamos viendo por lo general cuando ya un adolescente, bueno, un preadolescente o adolescente está cambiando, está creciendo, de pronto ya no quiere visitar con papá o mamá o sus cuidadores los mismos lugares que visitaban. O de repente a lo mejor iban a visitar a su abuelo o abuela y de pronto ya no tienen muchas ganas de hacerlo, prefieren quedarse ellos a solas o en tiempo pues muy personal, ¿no? De pronto había que visitar también a los tíos, ir a otros lados y ellos se empiezan a sentir un poco más aislados. O de pronto en la misma casa incluso les vemos más tiempo a solas en su cuarto o en espacios también más retirados. Y esto nos genera incomodidad porque ya no tenemos al mismo niño o niña que estaba pegado a nosotros, ¿verdad? Y que quería acompañarnos a todas partes. Porque es que se da esto precisamente por este mismo deseo de descubrimiento. Ellos necesitan tiempo a solas para un poco ordenar las ideas y entender qué es lo que está sucediendo. Poder entender también quiénes son y qué es lo que está pasando, de qué manera están cambiando también. Entonces, a veces es necesario dejar este tiempo a solas, ¿verdad? Dar espacio, respetar un poco el espacio. Claro, si sabemos que ya tienen alguna tendencia depresiva o de pronto estamos viendo pues algunas señales de alarma también o incluso hemos visto ya autolesiones o incluso intentos
ya pues más subidos de tono, entonces ahí sí monitoreamos, pues, pero en general, ¿verdad? Los adolescentes en general van a necesitar su propio espacio y hemos de respetar también ese espacio para que ellos puedan terminar de descubrirse e incluso apoyarles también en ese mismo descubrimiento. Entonces, lo primero que tenemos claro es que los cambios que ellos experimentan, esta típica rebeldía, es propia también de toda la vivencia emocional que están teniendo. No es porque nos quieran fastidiar la vida, sino que es propio también de este malestar. No es que sea, podríamos catalogarlo que normal y hay que dejarlo ser. No, necesitamos acompañar, ¿verdad? En esta etapa también. No es que les vamos a soltar y ahora hay que vean qué hacen, sino que más bien nos volvemos compañeros de camino en este trance, ¿verdad? O en este trayecto tan complicado para ellos. Y de aquí parte también este segundo punto que es bien importante. El hecho de que ellos vayan creciendo y muchas cosas estén cambiando, no quiere decir que las reglas o las normas ya no hay que ponerlas. Al contrario, con su mismo comportamiento nos van diciendo, hey, necesito que alguien me ponga también un stop, necesito que alguien me vaya guiando o orientando. A veces creemos que porque ya crecieron, ya no necesitan de nosotros. Y hemos dicho en otras ocasiones que es una de las etapas donde precisamente más necesitan de nosotros. Y sobre todo necesitan que seamos padres que orienten, que guíen, ¿verdad? No solamente que estemos ahí o que les demos a nivel, qué sé yo, más material las cosas. Necesitan que estemos ahí para poder orientar y acompañar, no para criticar, sino para acompañar. A muchos padres de familia, cuando de pronto los adolescentes empiezan a tener estos comportamientos de pronto fuera de lugar o que no logran controlar por sí mismos, caen en la desesperación de empezar a imponerles lo que ellos tienen que hacer o no. Es decir, no les dan espacio para tomar sus propias decisiones e incluso para orientarse también a sí mismos. Entonces les imponen nada más las obligaciones, las responsabilidades, las normas y más bien le marcan todo el camino que hacer. Esto precisamente es lo que desequilibra a un adolescente, porque está adquiriendo precisamente esa capacidad de independencia y esa capacidad para probarse a sí mismo lo que puede o no puede hacer. Cuando de pronto nosotros como adultos le decimos, hace esto, hace lo otro, deberías de, tendrías que estudiar esto, tendrías que estudiar lo otro, hace tus tareas así, básicamente estamos viviendo la vida por ellos. Y un adolescente no necesita que nosotros vivamos por ellos. Ellos necesitan que estemos allí acompañando. Cuando un adolescente va a tomar decisiones o de pronto tiene temáticas que son un tanto complicadas, cuando quiere asimilar un pensamiento, créanme que va a buscar a sus papás. Es decir, va a buscar más que a los amigos, a sus papás. Pero dependerá, claro, de cómo encuentre a estos papás. Si de pronto sus papás o sus cuidadores únicamente le critican cada vez que ellos empiezan a hablar sobre un tema, tratan de dar ya consejos, tratan de dar recomendaciones, le dicen, ves que te dije, es que no me haces caso, obviamente van a cerrar sus puertas. ¿Por qué? Porque necesitan encontrar camino abierto y necesitan encontrar compañeros de camino, no jueces. Entonces, dependerá de esto. Pero si nosotros nos volvemos padres o cuidadores que acompañamos y no criticamos o juzgamos, entonces ellos vendrán a nosotros cuando necesiten una orientación clara sobre temas importantes. Ya habrán otros temas u otras vivencias o experiencias que las tendrán que hacer con sus amigos porque es parte del proceso. Pero en temas serios seguramente irán a buscarnos a nosotros, si nosotros hemos preparado el terreno adecuado para que ellos puedan preguntarnos, porque nos van a ver como esos referentes, es decir, como esas guías, como ese faro que me va a iluminar en la noche. Pero si ese faro cuando yo llego lo encuentro siempre descompuesto o lo encuentro no disponible, entonces voy a sentirme en la oscuridad y seguramente diré, pues para qué voy ahí al faro si nunca encuentro luz, pues. Entonces necesitamos también estar disponibles. A pesar de lo que normalmente un adolescente nos dice,
en los momentos de crisis, te odio, no te quiero, ya quiero irme de la casa, no lo soporto más. Por lo general, muchos de ellos, la gran mayoría, agradece también los límites o de pronto las normas que estamos dando. ¿Por qué? Porque ellos reconocen claramente que lo necesitan. Es decir, no están en contra de los límites o de las normativas que les ponemos. Van en contra y lo que les enoja muchísimo es la forma en la que lo hacemos. Cuando lo imponemos y no les permitimos a ellos también dar su opinión. Ahí es cuando se vuelven más molestos. Entonces, si partimos de las quejas que muchas veces escuchamos tanto de padres como de adolescentes, vamos entendiendo que en el discurso o en lo que se dice, básicamente estamos hablando de que la forma en que estamos haciendo las cosas es la que no está funcionando. Por lo general los papás se van quejando de que este no cumple los horarios, no nos respeta, ahí anda diciendo esas palabras, cómo se peina, cómo se viste, o es que no se peina, no se viste bien, no se quiere bañar, está todo el día encerrado, pasa solo en el teléfono, nos miente, esas juntas con las que anda, constantemente son como estas quejas. Y por el lado del adolescente, por lo general dices que no me comprenden, es que siempre están molestándome, parece que todo lo hago mal, no sirvo para nada, es que solo pasan exigiéndome, quisiera ser niño otra vez, ya no quiero crecer, controlan todo lo que hago, no confían en mí, me están revisando las cosas y odio que me revisen siempre las cosas. Mis amigos no me juzgan, ellos sí, no sé qué seguir estudiando, no sé qué hacer con mi vida. Entonces son como las quejas que normalmente pues podemos ir escuchando también. Entonces esto nos da la pauta para entender algunas formas específicas de cómo necesitamos trabajar para poder entendernos con nuestros adolescentes. Entonces veamos algunas pautas de cómo tratarlos. Esto nos va a servir también para ir modificando los comportamientos. Vamos a ver entonces 5 pautas que nos van a ayudar para que al ponerlas en práctica el comportamiento del adolescente vaya cambiando. A diferencia de los niños por lo general su comportamiento depende también en muchas ocasiones de nosotros. Esto lo hablábamos en los contenidos anteriores, ¿verdad? Cuando un niño se comporta de una u de otra forma, por lo general es porque nuestro comportamiento también está ahí afectando o generando el comportamiento que ellos tienen, porque no tienen la capacidad para razonar tanto, ¿verdad? O para ir pensando sobre lo que nosotros estamos actuando. Entonces ellos no pueden filtrar y saber qué sí y qué no hacer o cómo comportarse, porque nosotros le vamos dando o marcando el ritmo. En cambio, con los adolescentes, si bien es nuestro comportamiento siempre el que va de alguna manera generando una actitud en ellos, también hay un contexto personal, ¿verdad? Hay un cambio en emociones, un cambio en el pensamiento, que también está generando allí el comportamiento que quizás sea inadaptado o ese comportamiento que no nos está gustando. Entonces, no necesitamos aplicar como técnicas específicamente con ellos porque ya ellos razonan diferente. Entonces, con ellos más bien vamos aplicando formas de cómo tratarlos, ¿verdad? Cómo relacionarnos nosotros como adultos, ya seamos papás o cuidadores, cómo relacionarnos con ellos. Entonces, vamos a aprender estas 5 pautas. La primera pauta es ponerle atención. Es decir, nosotros sabemos que es importante la atención, el cariño, ¿verdad? Ese afecto, la cercanía. Como hemos dicho anteriormente, por el hecho de crecer o de ser adolescentes, empezamos a reducir esa atención, porque pensamos que ya no lo necesita o porque ya no nos lo pide o ya no nos lo exige como también lo hacían quizás los más pequeños. Entonces necesitamos tener claro que ellos, a pesar de su edad, necesitan todavía que les prestemos atención e incluso hasta un poco más, ¿verdad? Porque se sienten desorientados. Recordemos que en esta etapa no encuentran todavía su identidad
o sea, quiénes son, hacia dónde ir, qué es lo correcto, qué es lo que no. Entonces hay mucha confusión todavía. Entonces necesitan que nosotros estemos ahí con mayor atención, con esas palabras y que les demostremos lo bueno que hacen. Es decir, que resaltemos eso bueno que hacen porque están trabajando precisamente en su concepto, en su identidad, en su autoestima. Están trabajando en irse moldeando a sí mismos. Entonces, cuando nosotros nos volvemos como ese espejo donde ellos pueden ver lo positivo que hacen, pueden creerlo más que sí, pues de alguna manera nada más lo sienten que lo hacen. Entonces necesitamos resaltar lo bueno y lo positivo que ellos van haciendo. Esto como parte de ponerles atención. Es decir, saber incluso a dónde van, con quién van, no de manera arrogante, ¿verdad? Sino como en este interés muy auténtico, pues, y también en libertad. Está comprobado que si de pronto papá, mamá o el cuidador sabe hacia dónde el adolescente va y el adolescente sabe que papá, mamá o el cuidador conoce hacia dónde va, la posibilidad de caer en actividades de riesgo es menor a que si de pronto el adolescente dice, no, pues mi mamá, mi papá o quien me cuida no sabe dónde ando. Entonces es bien importante también interesarnos, ¿no?, por ellos, pero sin ahogar. Y este interés va abarcando todas las áreas de la vida del adolescente. Es decir, yo no puedo ponerle atención a alguien si de pronto no sé qué le gusta, no sé qué series ve, qué programas ve, qué videos o qué tipo de videos, qué música escucha, qué lee, qué es lo que le gusta practicar o hacer. Si no tengo claro estos gustos o estas preferencias también del adolescente, me va a costar más acercarme a él o a ella. Al contrario, si yo voy conociendo esto, voy a tener como de qué hablar también. Entonces, muchas veces nosotros nos confundimos, ¿verdad? En algún punto y empezamos a ver qué está mirando, qué está escuchando, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? Pero lo hacemos con el afán de darnos cuenta y de controlar la situación, no con el afán de interesarme realmente y de empezar a compartir con mi hijo, mi hija o con este adolescente. Entonces de pronto ellos se van a cerrar. Si yo me acerco y pregunto qué escuchas, qué estás viendo, lo voy a hacer de manera que entienda o pues le haga sentir que no es para decirle, ay, esa música tan fea que escuchas, eso que estás escuchando no lo deberías de escuchar, o solo videos así estás viendo. Si nosotros tenemos esa actitud, obviamente se van a cerrar y no nos van a dar el espacio porque ellos saben intuir ya. Es decir, saben hacer sus razonamientos de que lo que estamos buscando no es precisamente acercarnos, sino querer controlarles. Y es lo que más detestan los adolescentes. Entonces necesitamos prestarle atención. Es decir, si voy a escuchar la música para entender qué es lo que está escuchando, no lo voy a hacer para juzgarlo, criticarlo. Es decir, voy a hacerlo para empezar a entender qué es lo que realmente le apasiona o le gusta. La pauta número 2 es aprender a escuchar y a considerar otros puntos de vista. Es decir, es entender que no por el hecho de ser adulto, de ser papá, mamá o cuidador, yo tengo que tener siempre la razón. Es decir, necesito escuchar atentamente. Muchas veces nos sucede que el adolescente o la adolescente de pronto se acerca, quiere hablar sobre un tema y nosotros empezamos a dar consejos, a dar las soluciones, a dar nuestro punto de vista, deberías hacer esto, deberías hacer lo otro, es que mira, y el adolescente muchas veces no necesita eso, no necesita de consejos, no necesita que le demos la solución. Hay temáticas en las que el adolescente se siente preocupado o agobiado y lo que necesita es que les escuchemos. Es decir, nuestra tendencia siempre es querer solucionarles la vida y evitarles los problemas. Sin embargo, el adolescente solo necesita sentirse escuchado, respetado, acompañado, comprendido. Saber que hay alguien ahí, es decir, sacar de su cabeza lo que le preocupa, aquello que de pronto
está allí golpeando, golpeando y no le deja ni concentrarse en lo que hace, ni tener una vivencia normal, sino que está allí y a veces solo necesitan sacarlo y necesitan que estemos ahí para poder recibir como ese tesoro aquello que nos están contando. Cuando nos convertimos en adultos, empezamos a olvidar que cuando somos adolescentes, aquellos problemas realmente se viven como grandes problemas. ¿Por qué? Porque para ellos realmente lo son. Es decir, hay cosas en las que no saben cómo actuar. Hay situaciones que les abruman demasiado y les preocupan tanto que no tienen nada claro. Entonces es un problema inmenso para un adolescente. Lo que sucede es que cuando crecemos y nos volvemos adultos, los problemas siguen aumentando quizás hasta de intensidad. Y de pronto quizás lo que vimos atrás, pues para nosotros ahora ya no nos parece tan importante o tan grande, porque ahora tenemos problemas que a nuestra edad ya se vuelven más complejos. Que un adulto incluso mayor podrá decir de pronto, por lo que se preocupa. Entonces hay que entender y aprender a respetar también la preocupación y el dolor del otro. Entonces, si mi hijo o mi hija, que es adolescente, está queriendo expresarse conmigo y de pronto en uno de esos raros momentos, reveladores momentos, está queriendo compartir conmigo algo que le preocupa, voy a abrir primero el corazón y el oído para poder escuchar nada más. Ya si luego me pide una opinión al respecto, entonces la daré. Y le daré como una sugerencia, no como algo que tiene que hacer. Debería de hacer tal cosa, eso ya no entra. Entonces es como la segunda pauta que nos va a dar un nivel de conexión con un adolescente, quizás como el que estemos deseando o incluso aún más. Y es importante entender que no es cuando nosotros queremos hablar con ellos. De pronto yo tengo tiempo y voy y empiezo a quererle sacar información al adolescente. O de pronto yo tengo tiempo y de repente quiero y empiezo a sacarle temas y quiero que me diga y que me hable. Ese es un error grande que podemos cometer, pues a veces como cuidadores o como papás y mamás. El adolescente dará la pauta para poder hablar con nosotros. Por eso es que necesitamos estar disponibles, porque será en su tiempo y en su momento. Cuando ellos tengan crisis dentro de su cabeza respecto a algo y necesiten hablarlo, ahí se acercarán. No cuando de pronto están haciendo otra cosa, están tranquilos quizás y de pronto nosotros queremos ahí sacarle. Entonces esperemos a su tiempo. Y una vez nos estén comentando o contando, también evitemos nosotros interrumpir. Demos el espacio, que ellos puedan hablar y cuando sea el momento, si es necesario, nosotros hablaremos o daremos alguna recomendación. Haremos ver los pros, los contras, es decir, qué conviene en esta ocasión, qué no conviene, cuáles son ventajas y las desventajas, pero lo ponemos en la mesa. No se lo damos como obligación, esto tenés que hacer, sino que ayudamos a orientar. Y el adolescente o la adolescente tendrá que tomar sus decisiones. Si se equivoca en esas decisiones, estaremos ahí para acompañarle. Y si acierta, estaremos ahí también para acompañarle y felicitarle también por ello. La pauta número 3 es hablar con calma. El tono de voz que nosotros utilizamos para cuando hablamos da mucho también a la persona que recibe el mensaje. Si nosotros en esas discusiones de pronto o cuando los adolescentes están un poco inquietos, empezamos a alterarnos, subimos el tono de voz, empezamos a faltar el respeto, a decir palabras que después nos podemos arrepentir incluso, o palabras que hieren y dañan, ese es el modelo que nosotros estamos dando al adolescente. Entonces, si nosotros queremos que ellos también tengan un modelo claro y tengan autocontrol cuando hablen, que no se exalten, queremos enseñarles esto, pero nuestro comportamiento como que no mucho tampoco está diciéndoles, entonces ahí es donde vamos cometiendo el error, porque estamos exigiendo algo que nosotros no estamos dando. Entonces, hablar con calma, con un tono de voz bastante equilibrado, pues ni subidas ni bajadas, sino que bastante constante, con la serenidad, pues que si el adolescente se exalta, entonces nosotros mantenernos neutros, porque eso le va a ayudar a él o a ella
a poder bajar la intensidad. Si nosotros que somos sus referentes, de pronto ellos suben el tono y nosotros empezamos a subirlo más porque creemos que nos están faltando al respeto, porque somos la autoridad o por lo que sea, empezamos a subir el tono, ellos lo subirán más y estaremos en que no ha de acabar, pues entonces de pronto quienes son los adultos somos nosotros y eso hay que entenderlo. A veces nos peleamos con los adolescentes y los adolescentes tienen una razón, una desregulación emocional y una falta de control en sus emociones y en sí mismos, que es natural, pues que de pronto actúen así, pero los adultos somos nosotros y se supone que nosotros tenemos ya control emocional. Si no lo tenemos y esto nos está fallando, entonces creo que estamos buscando la solución errónea cuando queremos que ellos cambien el comportamiento. ¿Será que nosotros entonces necesitamos cambiar algunas cosas porque no les estamos ayudando mucho, que digamos, para que ellos logren aprender a autorregularse y calmarse a sí mismos? Entonces, la pauta precisamente de hablar con calma nos va ayudando a entender que necesitamos ponernos en el papel de adultos, porque a veces actuamos como adultos cuando nos conviene y cuando no, de pronto entonces estamos ahí metiendo un poquito la pata. Entonces hablamos con calma, ¿verdad? Mantenemos ese equilibrio y ayudamos para que ellos de pronto encuentren también la calma en sí mismos. La cuarta pauta es ofrecer opciones. Muchas veces como adultos frente a un adolescente se nos sale la tentación de decirle lo que tiene que hacer y a veces dejamos nada más una sola cosa que puedan hacer. Es decir, no les damos opciones, vas a hacer esto, barré, ¿verdad? O trapear, estudiar. Entonces estamos dando una sola opción y esto viene dado como obligación, tenés que hacerlo, ¿no? Entonces, dar opciones permite al adolescente asumir